Tenemos un motor de corriente alterna formado por su inductancia, resistencia y tensión contra electromotriz, modelado dentro de esto, y la bobina de campo. El efecto es inductivo. Entonces, para hacer funcionar el motor, tenemos un tiristor principal que es este que está aquí. Cuando se dispara este tiristor, circula corriente por el tiristor, por esta inductancia auxiliar y por el motor. La parte importante entonces es que, disparado el tiristor, el motor recibe la corriente de esta rama. ¿Cómo hacemos para apagar al motor? Hay que hacer que esta llave se abra para que el tiristor deje de hacer circular corriente. El método es el que vimos anteriormente. Tenemos un capacitor auxiliar. Este capacitor auxiliar tiene este borne en común y este otro va a venir colocado contra este borne en el momento que este tiristor se dispare. Así de que si yo disparo este tiristor, ¿qué sucede? La tensión de este capacitor va a hacer apagar a este tiristor. Pero para eso, acá tiene que haber positivo respecto a este borne. ¿Cómo hago para que este borne tenga tensión positiva? Acá tengo la única fuente, la tengo aquí. Bueno, para que este borne tenga tensión positiva acá, de alguna forma le tengo que hacer llegar corriente. La corriente que circule en este sentido. Una forma es esta que está indicada acá. Esta bobina auxiliar trabaja conjuntamente con esta. Ahí se notan los bornes homólogos. Entonces, en el momento que se produce el incremento de corriente, al dispararse este tiristor, acá vamos a tener este borne homólogo positivo, negativo, que se copia en este, positivo, negativo. Es decir, acá está entrando corriente por este borne, por este está saliendo. Entonces tenemos inyectada corriente en aquel sentido. ¿A dónde va a ir? Bueno, la corriente que viene en este sentido va a venir por aquí y por aquí. Reiteramos el circuito. Este se dispara, genera la tensión en el L2, ese incremento de corriente, y entonces esto va a tener una circulación en esta forma. ¿Qué genera esto? Que se carga el capacitor, positivo y negativo. Una vez cargado el capacitor, ¿sí?, queda en ese valor, positivo y negativo acá. ¿Por qué? En principio uno podría pensar que es LC, un circuito que podría resonar a su propia frecuencia en serie. El hecho que esté el diodo impide que la corriente circule en el otro sentido. Si este diodo no estuviera, uno podría pensar que esto está cerrado, la energía esta se almacena en forma de campo eléctrico en el capacitor, y cuando llega al máximo, ¿sí?, se revierte el proceso y la corriente circularía en el otro sentido. El hecho que esté el diodo lo impide. Entonces, resumiendo, se dispara el tiristor, funciona el motor todo el tiempo que se requiera, y cuando se lo quiere apagar, se dispara este tiristor y lo apaga. Para eso, este capacitor tiene que estar preparado, tiene que estar armado, listo para hacer este trabajo. ¿Y quién hace ese trabajo de armarlo? El propio tiristor principal. Es decir, este tiene la función de alimentar el motor y de preparar su propio apagado. En esta forma, uno podría prender y apagar el tiristor a gusto, aún con una tensión continua. De forma tal que, si por ejemplo lo dejo disparado, llegará, por ejemplo, la corriente de régimen nominal al motor y girará a una velocidad. Si trabajamos
el encendido y apagado con un ciclo de actividad determinado, por ejemplo, 50%, ¿qué tenemos? Se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. 50% sí, 50% no. ¿Cuánto va a valer la corriente media que circula? Y aproximadamente la mitad. Y si circula la mitad de corriente por el motor, su velocidad va a ser proporcional a eso. Es decir, vamos a bajar la velocidad de funcionamiento. O sea, estamos haciendo un control de velocidad tiristorizado. Obviamente que para pequeñas corrientes y tensiones uno le puede poner un transistor y se terminó el problema, por ejemplo. Pero si estamos hablando de elementos que requieren altas tensiones y corrientes, tales que el tiristor solamente pueda manejarlo, hace falta todo este circuito auxiliar para poder hacer su funcionamiento. Debe notarse que este circuito auxiliar entonces tiene estas dos bobinas, que en realidad es una bobina con un punto medio, pero se inserta en el circuito principal una bobina. Es decir, no es independiente. Tenemos acá el módulo de motor, acá el módulo de control, pero en serie está colocada esta bobina. ¿Sí? Eso sería una parte para tratar de mejorar.